Muchas gracias por continuar nuevamente en Radio Eleuteria y el tema de la sesión de hoy es la presentación y análisis del libro Teoría Literaria, escrito por René Belec y Austin Barren, publicado por Biblioteca Románica Hispánica de la editorial Gredos de Madrid, con un prólogo de el destacado filólogo español Dámaso Alonso. Y pues bien, quiero responder en este bloque dos preguntas. ¿Por qué este libro me ha enseñado más de literatura que los casi 4 años que cursé en 2 posgrados de la UAM Azcapotzalco en materia de filología y literatura? Y la segunda pregunta que quiero responder es ¿por qué este libro no tiene lugar en las academias en donde se pretende enseñar crítica literaria? En primer lugar, este libro me fue sugerido durante mis años en la licenciatura en la UAM del Estado de México por la mejor profesora que he tenido en materia de literatura, que es la profesora Zora Rojo-Ushova Kokoshkova. Lo sugirió en clase, sin embargo, bueno, yo no atendí como debía ser la lectura de este libro. Posteriormente, ya en mis años de posgrado, lo leí y aprendí más de literatura, es decir, este libro me enseñó más de literatura de lo que yo aprendí en clases de estos 2 posgrados en la UAM Azcapotzalco. Y esto se debe a un factor. Se debe a que René Belec y Austin Barren pertenecen a lo que se conoce como la nueva crítica americana, que fue surgida a partir del profesor inglés Ivor Armstrong Richards, posteriormente desarrollado por lo que es la Universidad de Yale por William Kurtz Wimsatt Jr. y Monroe Beardsley, desarrollado también por T.S. Eliot y por los discípulos de Richards, que fue René Belec y Austin Barren. Y lo que distingue al New Criticism americano es tratar de entender la literatura en términos y con una metodología estética, es decir, apegado a lo que es la literatura. Es decir, un estudio intrínseco de la literatura, no un estudio extrínseco. Ahora bien, el hecho de que este libro no tenga lugar en las academias donde se pretende enseñar crítica literaria se debe a un factor, y es por el hecho de que la mayoría de los académicos que pretenden enseñar crítica literaria en las universidades, bueno, no es ningún rumor de que las universidades, al menos en México, en donde se enseña literatura, están infestados por socialistas, por feministas y por profesores que realmente no entienden lo que es la crítica literaria y tampoco se saben enfrentar a un texto literario y que únicamente tratan de instrumentalizar la literatura para legitimar consignas políticas. Ese es el problema de las universidades en México, y yo me imagino que en otros países también sufren lo mismo. Tratan de utilizar la literatura como caballo de Troya para legitimar sus propias creencias ideológicas. Pero bueno, pasando ya al análisis integral de lo que es este gran libro de crítica literaria, lo que es la teoría literaria de René Belec y Austin Barren, surge un primer postulado, que es: los estudios literarios deben ser específicamente literarios. La primera parte de este libro se llama Definiciones e Intenciones y trata de abordar la naturaleza de la literatura. Y a pesar de que la definición que aportan Belec y Barren sobre la literatura es un tanto, digamos, exigua, yo les voy a dar mi propia definición de literatura en esta sesión. Y para mí la literatura es una creación humana, irracional, que aspira a la libertad, persigue una finalidad sin fin, confiere de valores estéticos a su expresión sígnica y forma parte del ámbito cultural de la humanidad. Más adelante voy a tratar de explicar punto por punto la definición de literatura que acabo de ofrecer, porque es una creación humana, porque es una creación racional a la vez, porque aspira a la libertad, porque persigue una finalidad sin fin, etc.
quiero pasar directamente a lo que es el análisis integral de lo que compone este libro. Y lo que los autores postulan, en segundo lugar, es que identificar a la literatura con la historia de la civilización equivale a negar el campo y métodos propios de los estudios literarios. En un primer punto, plantean que el lenguaje es la materia de la literatura. Yo no comparto esta opinión, pero quedémonos que es más exactamente el significado la materia de la literatura. Pues bien, en un segundo punto, diferencian entre lenguaje convencional y lenguaje literario. Esto es un tema que ya he abordado en programas anteriores, así que no me voy a detener en el análisis de este segundo punto. En un tercer punto, ellos mencionan que no se puede leer la verdad en la literatura. La literatura no opera con proposiciones lógicas. Eso ya lo he mencionado, por ejemplo, cuando traté de exponerles aquí en este programa las diferentes formas de la verdad que se manifiestan en el teatro de Rodolfo Usigli. Si nosotros tratamos de encontrar una verdad en la literatura, nos estamos autoengañando, porque ya no estaríamos leyendo la literatura como lo que es, literatura. Y lo que distingue a la literatura es el plano de la imaginación, de la ficción. Pero bueno, yo ya he explicado este punto, así que tampoco me voy a detener en este. Posteriormente también refieren que el tiempo y el espacio de una novela son autónomos al tiempo y espacio del autor. Es decir, el autor hace elecciones del asunto, hace arreglos diegéticos y hace caracterizaciones. Por lo tanto, el tiempo y el espacio que se maneja en una obra literaria no corresponden directamente al tiempo y espacio en el que fueron escritas, porque también estaríamos cayendo en un autoengaño, ya que el autor, precisamente porque la literatura aspira a la libertad, trata de hacer sus propios espacios y sus propios tiempos dentro de un marco diegético autónomo a nuestra propia realidad. Posteriormente, ellos también afirman que ya lo repetí hace un momento, la calidad imaginativa es la característica distintiva de la literatura. Hemos discutido muchas definiciones de literatura, empezando precisamente por su definición etimológica, litera, que es letra, y de esa manera se suele catalogar que todo texto escrito puede ser considerado literatura. Pues no es así. La literatura a la que nos referimos en nuestra propia disciplina es a la literatura de imaginación, como la llama Harold Bloom. En un segundo punto hablan, o más exactamente en una segunda parte, hablan con respecto a la función que tiene la literatura y empiezan analizando lo que es la epístola a los Pisones de Horacio, en donde surge esta consigna. Debe de ser dulce et utile. Entonces las personas suelen caer en el error de que la literatura no solamente debe de deleitar, no solamente debe de ser dulce et utile, es decir, no solamente debe de deleitar los sentidos, sino que además debe de contribuir con algún conocimiento. Y esto es totalmente falso, porque la literatura persigue una finalidad sin fin. Y lo que los autores René Belec y Austin Barren plantean es que la utilidad de la literatura es una seriedad placentera, es decir, una seriedad estética. En otras palabras, el arte es sustantivamente bello y adjetivamente verdadero. En palabras más convencionales, el valor ancilar que puede tener la literatura, es decir, un valor científico, un valor histórico, un valor exegético, pasa a segundo plano, porque lo que realmente define a la literatura y la caracteriza es precisamente su capacidad para deleitar al lector. Posteriormente también hablan que la literatura no es propaganda. La literatura en sí misma, la obra literaria, no funciona como propaganda, a pesar de que el autor tenga intenciones políticas, intenciones religiosas o intenciones científicas, su obra no funciona, no puede valorarse o más exactamente definirse como propaganda. Sin embargo, el crítico literario sí puede ser un propagandista. El crítico suele serlo, ya que, bueno, como lo puntualicé al principio,
muchos llamados críticos literarios que actualmente están en nuestras academias, feministas, socialistas, multiculturalistas, tratan de instrumentalizar la crítica literaria para legitimar consignas políticas. Entonces, en ese caso, el crítico sí puede ser considerado en algunas ocasiones un propagandista. Posteriormente se habla también de la catarsis aristotélica y se suele plantear que esa es la utilidad de la literatura. Lo que se conoce como catarsis es la purga de las pasiones a través de la representación dramática de una tragedia. Entonces, el espectador purga sus pasiones a través de la representación que él advierte y de esa manera, lo que se conoce como catarsis es lo que es precisamente una mezcla de conmiseración y terror, como lo plantea Aristóteles. Se le llama lo tremebundo y lo miserando. Es la mezcla de el terror por la realidad que nos rodea y la conmiseración, es decir, la misericordia que le tenemos al héroe trágico por las penurias que él padeció. Sin embargo, también nos hablan del Weltschmerz, del romanticismo alemán, la forma de sublimar las pasiones del poeta a través de un texto literario. Sin embargo, estos dos críticos muy acertadamente opinan lo siguiente, y es que la literatura ni estimula ni debe estimular emociones, y cito textualmente sus palabras: las emociones representadas en la literatura no son las mismas que las emociones de la vida real, ni para el escritor ni para el lector. Son recordadas tranquilamente, están expresadas, es decir, liberadas por análisis. Son las sensaciones de las emociones, las percepciones de las emociones. De esta manera explican René Belek y Austin Barren que tampoco es la función de la literatura provocar emociones, sino más exactamente reflexionarlas. Y eso es un planteamiento muy kantiano y muy puntual, muy cierto. Posteriormente, en otra parte, hablan de que la única función de la literatura es la fidelidad a su propia naturaleza. Tratar de hacer historia a partir de la literatura es otro de los temas que también manejan. Por ejemplo, lo que es la intención del autor, que esto ya había sido analizado por William Wimsatt y Monroe Beardsley de la Universidad de Yale en un brillantísimo artículo que se titula La falacia intencional, The Intentional Fallacy, en donde plantean estos dos, que es Wimsatt y Beardsley, que tratar de valorar la obra literaria a partir de las intenciones del autor es no decir nada más de la obra, es decir, no es más exactamente no decir nada de la obra, porque estamos repitiendo lo mismo que ya dijo el autor, por lo tanto no estamos diciendo nada nuevo. Y también cuando se trata de analizar la obra literaria a partir de la intención del autor, caemos en lo que yo llamo la fatal arrogancia de querer entender al autor mejor de lo que él mismo se entendía. Y más exactamente, ¿qué sentido tiene hacer crítica cuando se repite lo mismo y cuando ya nosotros descubrimos la intención primordial del autor? Porque lo que enriquece a una obra literaria es precisamente su polivalencia, es decir, las diferentes interpretaciones por diferentes lectores en diferentes épocas. Eso es lo que realmente enriquece a la obra literaria. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer un análisis a partir de la intención que tiene el autor acerca de su obra, bueno, no estamos diciendo nada nuevo, estamos más exactamente repitiendo lo que ya dijo el autor sobre su obra. Ahora bien, el valor estético de una obra literaria no se agota en la intención del autor, ni como pretendieron sus contemporáneos. Es más bien, el valor estético es más bien un proceso de acumulación, porque la obra literaria es independiente a su autor. Una vez que la obra literaria es escrita, se separa del autor. Por otro lado, es imposible reconstruir la valoración pasada de manera retroactiva sin desprendernos de nuestros conocimientos presentes. Si nos empeñamos en reconstruir el sentido de Hamlet, el sentido que tuvo Hamlet en su época, lo único que haríamos sería empobrecerlo. Posteriormente, en otra parte de este brillante libro,
se habla del acceso extrínseco al estudio, el acceso extrínseco al estudio de la literatura. Y plantean lo siguiente: la explicación extrínseca de la literatura es una explicación causal que trata de reducirla a sus orígenes. Esto también se le llama falacia de los orígenes o falacia genética. El estudio de las causas no responden a un juicio de valoración estética. Y una de estas metodologías de estudio extrínseco de la literatura es a través de la biografía del autor. Y bueno, yo comparto lo que postulan René Belek y Austin Barren, es que no hay una relación directa que diga que necesariamente se debe tener una disposición anímica trágica o cómica para escribir comedias o tragedias. Es decir, el cómico o el trágico no necesariamente deben de sentirse anímicamente tristes para escribir una tragedia o anímicamente alegres para escribir una comedia. Eso no es así, no existe una relación directa. Y no es lícito atribuir a los autores las características de sus personajes. La relación que existe entre la vida privada y la obra no es una simple relación de causa y efecto, como lo plantean Belek y Barren. Yo lo comparto, es absolutamente cierto. Por otro lado, yo quiero recomendar también un artículo brillantísimo que escribió Paul de Man, titulado La autobiografía como desfiguración, en donde plantea Paul de Man que toda la literatura que pretende ser autobiográfica, como lo podría ser Las cuitas del joven Werther de Goethe, o En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, más exactamente ese yo poético o ese yo ficcional que se maneja en Busca del tiempo perdido o en Las cuitas del joven Werther, no es directamente el autor. El autor no es Werther, Goethe no es Werther, o el Marcel de En busca del tiempo perdido no es el Marcel autor, ya que lo que plantea Paul de Man es que eso se le conoce como prosopopeya, tratar de darle vida a un objeto ficcional, a un objeto inanimado. Y más exactamente, ese personaje que se caracteriza por ser el yo poético, el yo ficcional, es un anti-yo, es más exactamente una máscara con la que el autor crea un personaje que es ajeno a él mismo. Así que esta recomendación no creo que esté fuera de lugar. Vuelvo a decirlo, es la autobiografía como desfiguración, escrito por Paul de Man. Es un excelente artículo. Posteriormente, lo que manejan estos autores es que incluso cuando una obra de arte contiene elementos que pueden considerarse con seguridad biográficos, tales elementos quedarán dispuestos como elementos integrales de la obra. La literatura no es afirmativa ni negativa, sino verosímil. En otras palabras, el elemento retórico de la literatura precisamente de alguna manera nos motiva, nos persuade a percibir aquellos personajes, aquellos espacios, aquellos tiempos como espacios y tiempos correspondientes a una realidad autónoma, una realidad objetiva. Pero eso es precisamente el poder retórico de la literatura. Ahora bien, para darnos un poco prisa, porque bueno, el tiempo está sobre nosotros, otro punto que marcan estos autores es que nunca debe interpretarse que una obra de arte sea simple copia de la vida de su autor. El método biográfico, y esto lo comparto porque es ciertísimo, el método biográfico entorpece la comprensión cabal del proceso literario, pues ignora hechos psicológicos sencillísimos. Una obra de arte puede dar cuerpo al ensueño del autor más que a su vida real, o puede ser su propio anti-yo. La obra de arte no es un documento biográfico, porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con este tipo de palabras, shakespeariano, miltoniano, dostoyevskiano, no nos estamos refiriendo precisamente a la persona de Dostoyevski, ni siquiera lo conocimos, no tenemos datos certeros de su vida ni de su personalidad. Lo que tenemos es únicamente la huella de su estilo, y de esa manera reconocemos al autor, precisamente por el estilo que marcó, la escuela precisamente que instaló en el canon. Otra parte que analizan estos críticos, Belek y Barren, es la literatura y la psicología, es decir, la metodología psicología para acceder a la crítica literaria. Y lo que ellos plantean
y yo me tomo la libertad de recoger una cita de Keats. El carácter del poeta, escribió una vez Keats, es no tener yo. Lo es todo y no es nada. Se deleita tanto en crear un Yago como una Imogena. Un poeta es la cosa menos poética del mundo porque no tiene identidad. Está constantemente dando forma y contenido a otro cuerpo. Estas son las palabras de Keats, el poeta. Ahora bien, la verdad psicológica no constituye un valor artístico, es decir, nosotros no podemos valorar una obra literaria a partir de sus, digamos, verdades psicológicas que, digamos, pretende dar. La verdad psicológica no constituye un valor artístico, es decir, nosotros no podemos decir que un texto es bello únicamente por los elementos psicológicos que ostenta. Por otra parte, los personajes literarios no son seres humanos, por lo que no podemos analizarlos psicológicamente. Los personajes literarios son creaciones humanas, racionales, pero finalmente son ficciones, no son seres humanos, por lo tanto, de manera lógica, no podemos analizarlos psicológicamente. Otro de los temas que maneja Bellec y Barren, en otra parte, es la literatura y la sociedad, es decir, el método sociológico para acceder a la literatura. Y bueno, la literatura surge en una sociedad, en eso estamos de acuerdo, y podría decirse también que es una institución social. El marxismo y su definición de la literatura plantean que la literatura, al igual que otras áreas del conocimiento, se le conoce como Unterbaum, es decir, superestructuras, y que esa superestructura es el reflejo de una estructura precedente, que precisamente son los modos de producción de una sociedad. Por lo tanto, la literatura es un reflejo de la sociedad, o lo que los marxistas pretenden entender como reflejo de la sociedad. A pesar de que Marx, la crítica de la economía política, dijo que él mismo lo admite, no existe un paralelismo forzoso entre el progreso político-social y el estético. Marx lo admite. Sin embargo, el marxismo abre las puertas a este tipo de interpretaciones, de que la literatura es un reflejo de los modos de producción de una sociedad. Por lo tanto, si nosotros queremos entender cómo funciona una sociedad económicamente o socialmente, la literatura es una especie de llave para ese conocimiento. Sin embargo, es un lugar común. Se suele decir eso, que la literatura es un reflejo de la sociedad. Y podemos remontarnos a Platón, cuando Platón en su República Ideal expulsa a los poetas porque él plantea que los poetas son mentirosos, es decir, no reflejan la realidad como es. Y como son mentirosos se debe de expulsarlos. Por lo tanto, Aristóteles, que era una especie de formalista de su tiempo, plantea que Platón comete un error de categoría al decir que los poetas son malos mentirosos, más exactamente son mentirosos, no son buenos imitadores, porque Aristóteles lo que plantea es que el poeta no pretende imitar la realidad como es, sino como debería de ser, es decir, un ideal de la realidad en este estudio de la mímesis. Por lo tanto, la integración forzada del escritor para hacer literatura programática, por ejemplo, lo que ocurrió en la Unión Soviética, en donde se seguía esta consigna de que la literatura creada en una sociedad es el reflejo de esa misma sociedad, lo que conlleva es a la censura. Sin embargo, en un programa anterior, yo hablé del libro de Censores Trabajando, de cómo los estados dieron forma a la literatura, de Robert Darnton. Bueno, Darnton lo explica de manera muy detallada, así que no voy a adentrarme tanto en este punto. Y finalmente, bueno, en esto de la metodología sociológica para acceder a la literatura, está la falacia de la literatura comprometida, de que el escritor debe de estar comprometido con su sociedad para crear literatura, es decir, debe de estar comprometido con las causas populares de su época para que su obra literaria obtenga validez. Sin embargo, la literatura, o más exactamente los valores sociales que pueda generar una obra literaria, no la convierten en una obra bella. Posteriormente, René Bellec y Justin Barren, y esto tal vez lo termine de puntualizar en el bloque siguiente, hablan de la literatura y las ideas, es decir, la diferencia que hay entre un juicio moral y un juicio de gusto. La crítica literaria, precisamente, es una disciplina
en donde se intenta hacer un juicio de gusto, no un juicio moral. La literatura no pertenece a una disciplina moral, pertenece a una disciplina estética, y toda disciplina estética debe de ser analizada a partir de un juicio de gusto, como lo plantea Kant precisamente en la crítica del juicio. Y por otra parte, yo recurro a una de las citas de Harold Bloom en el Canon Occidental, donde se plantea lo siguiente, y es que los grandes textos canónicos como la Ilíada o la Odisea o las novelas de Dostoyevsky no aportan valores e ideas positivas en términos morales para una sociedad. Por ejemplo, la Ilíada es una exaltación de la guerra, del guerrero. Muchas de las novelas de Dostoyevsky plantean valores oscurantistas, racistas, antisemitas incluso. De hecho, muchas veces se suele catalogar a Dostoyevsky como el Alexander Dugin del siglo XIX. Por lo tanto, es correcto lo que plantea Bloom. Los grandes textos canónicos no aportan valores e ideas positivas en términos morales para una sociedad. Y aunque lo hagan, aunque el texto literario aporte valores e ideas positivas para una sociedad, aunque lo aporte, su valor estético no se determina por sus aportaciones ancilares en términos axiológicos. La literatura, así como el arte en general, no aporta conocimiento. De hecho, es al contrario. Nosotros, para que podamos comprender una obra de arte, necesitamos conocimientos precedentes para poder comprenderla y para poder valorarla. Pero no me voy a detener en este punto, porque finalmente la literatura tiene un fin final que no se determina por su utilidad práctica o epistemológica. Si comenzamos a valorar la literatura en función de su contenido axiológico, social, histórico, científico, etc., caeremos en un discurso bastante convenenciero, porque la literatura no se analiza políticamente, la literatura se analiza estéticamente. Y si nosotros tratamos de analizar la literatura en términos axiológicos, sociales, históricos, bueno, nosotros vamos a hacer una categorización de las literaturas que sí, digamos, concuerdan con nuestras propias creencias ideológicas y otras que no. Y por ejemplo, ¿qué pasa con las novelas de Céline? Que son totalmente de derechas, podría decirse. Bueno, entonces bajo esa premisa, las novelas de Céline no tienen ningún valor, cuando es todo lo contrario. Céline es uno de los más grandes escritores de Francia del siglo XX. Y bueno, yo los invito a permanecer en Radio Eleuteria para finalizar con el análisis y la presentación de este titánico libro de crítica literaria de René Belec y Austin Barren. Así que no se vayan. Esto es Radio Eleuteria. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y retomando los puntos que mencioné en el bloque anterior, lo que plantean René Belec y Austin Barren en su teoría literaria, es que si comenzamos a valorar la literatura en función de su contenido axiológico, social, histórico, científico, etc., caeremos en un discurso bastante convenenciero, porque de esa manera nosotros valoraríamos la literatura en función de su contenido, es decir, de lo que dice más exactamente a la forma en la que está escrita. Y de esa manera, muchas obras valiosísimas en la historia de la literatura quedarían relegadas precisamente por no seguir el parámetro ideológico de nuestros tiempos. Y de esa manera nosotros tenemos muchísimos ejemplos en la actualidad acerca de varios textos
que las personas han tratado de censurar precisamente porque los consideran machistas o los consideran políticamente incorrectos, y nosotros estaríamos cayendo también en un oscurantismo, porque la literatura, vuelvo a repetirlo, no se analiza políticamente, la literatura se analiza estéticamente. Asimismo, los significados de la obra, es decir, su materia, adquieren relevancia estética cuando toman forma artística para estructurar a la misma obra de arte. Cuando la materia se incorpora, se hace constitutiva. El ejemplo está, por ejemplo, precisamente en algunos postulados de Bakhtin, en donde Bakhtin intenta analizar la singularidad de la poética dostoyevskiana, diciendo que precisamente lo que distingue a las novelas de Dostoyevski es su polifonía. Y esa polifonía se encuentra precisamente en que sus personajes son ideólogos, pero esos ideólogos, esos personajes como Raskolnikov, Stavrogin o, por ejemplo, Dmitri Karamazov, no son ideas que flotan en la estratosfera, no son ideas que se plasman de manera monológica, a manera de un texto de tesis, sino que son personajes que encarnan una idea y que precisamente por encarnar esa idea de manera no platónica, sino más exactamente cristiana, en el sentido de que Cristo encarna la verdad, haciendo una analogía, Raskolnikov encarna las ideas que pretende mostrar en un ensayo en donde los hombres que se destacan sobre los demás tienen derecho a hacer lo que los demás no se atreven a hacer. Bueno, esos personajes son la encarnación de ideas y esas ideas se contrastan entre sí. Por lo tanto, Bakhtin no analiza a Dostoyevski por el contenido de sus novelas, es decir, Bakhtin no analiza la poética dostoyevskiana en función de su contenido, del contenido ideológico que puedan tener, sino más exactamente por la forma en la que Dostoyevski hace constitutivas esas ideas y las incorpora a la trama de sus novelas. De esa manera es hacer una crítica literaria correcta, no valorar la literatura por su contenido, sino más exactamente por la forma que tiene. Y finalmente, este libro, este maravilloso libro de René Belec y Austin Barren, hablan al final de la literatura frente a las demás artes, y lo que plantean es que resulta difícil probar que la composición musical y la composición de la letra, por ejemplo, en una ópera de Wagner, hayan sido un proceso simultáneo. Incluso Wagner en algunas ocasiones llegó a decir que él escribía primero la trama de sus óperas y posteriormente les componía música. Más adelante, Belec y Barren plantean que la poesía más excelsa no tiende a ser música, ni la música más sublime necesita de palabras. Asimismo, el placer de ver una película, y bueno, esto yo creo que lo sabemos todos, el placer de ver una película no es el mismo placer que se experimenta al leer una novela. Son tipos de goce muy distintos. Por otro lado, los procesos de creación de las diferentes artes, incluso si pertenecen a una misma corriente, por ejemplo, el clasicismo, no son los mismos. Los procesos de creación no son los mismos, ya que, bueno, en el clasicismo se pretendía retomar los procesos de creación de Grecia, de la antigua Grecia. Sin embargo, no quedaron registros de la música griega, por lo tanto, el clasicismo tuvo un proceso diferente de creación en cuanto a música y artes plásticas. Asimismo, y poniendo de ejemplo a Blake, porque a mí me gustan sus pinturas y también me gustan sus poemas, las pinturas de Blake tienen un carácter y una calidad técnica muy distintas a sus poemas. Por otra parte, los medios de expresión son también muy distintos. No es lo mismo el medio de expresión de la literatura al medio de expresión de la música o al medio de expresión de la pintura. Son medios de expresión muy distintos y tienen una evolución muy particular. La pintura se desarrolló y evolucionó a lo largo de la historia y no tuvo un desarrollo ni una evolución paralelas a cómo se desarrolló la literatura o la música o las artes plásticas. Tienen una evolución particular y lo que
los románticos llaman Geistesgeschichte, que es el espíritu de la época, es un reduccionismo que resulta insuficiente para una exégesis adecuada de las obras de arte. Y finalmente, yo recomiendo muchísimo este libro de teoría literaria de René Belek y Justin Barren. Vuelvo a repetirlo. Yo aprendí, este libro me enseñó más de la crítica literaria que los 4 años que yo cursé en los posgrados de la UAM Azcapotzalco. Así que este es un libro muy, muy adecuado para las personas que tengan inquietud por comprender lo que es acertadamente la crítica literaria. Y pues bien, esto es Radio Eleuteria. Agradezco mucho a La Voladora Radio por darme este espacio. Agradezco mucho a Rocío Castillo, detrás de cabina, haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo agradezco a usted, amigo Radio Escucha. Yo los invito a sintonizarnos el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche a través de La Voladora Radio. Y pues bien, esto es Radio Eleuteria. Muchas gracias. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego. Este es el fin de nuestro programa, queridos radioescuchas. La verdad que lleva a la libertad. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en La Voladora Radio 97.3 FM o en www.lavoladora.org Radio Eleuteria. Y síguenos en nuestra página de Facebook Radio Eleuteria. La palabra lleva al pensamiento y el pensamiento a la crítica. La crítica es un ejercicio de la libertad. Radio Eleuteria. Radio Eleuteria. Reúnanse con nosotros para reflexionar sobre la literatura, los libros y las corrientes de todas las épocas. La verdad que lleva a la libertad. Radio Eleuteria con Santiago Said. Escúchenos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio y por internet en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria. La verdad que lleva a la libertad. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.